¿Eres el proveedor de otros porqués? ¿O eres el pobredor que hace que no procrees? En tu peli eres el que protagoniza o frío de Patagonia en cada patagonía si la otra protagoniza. Eres el acrata que acata la corbata, acrobata al catar que capaz te haces, incapaz te haces. En paraísos pedal con matices de más actrices entre matrices sin que me atices. Paraísos pedas, atención a tus carencias, decadencias. Tal vez carecías de cadencias. Muy buenas tardes, oyentes eléctricos de Radio Pachuco. Hoy con una grata compañía aquí, un par de tremendos slammers, representantes de un género que vamos a estudiar hoy a través de dos precursores, uno que nos viene desde España, otro aquí en Costa Rica, y yo quisiera tal vez introducir esta parte con la comprensión de lo que vamos a hablar acá, sea un poco en la parte humana. O sea, antes de hablar del personaje en que el forro en que te metes, podamos hablar de la persona, digamos, porque o sea, para cada artista hay una necesidad, y eso sale de una emoción, de un ser, y pues desde Nacional Skateboarding, todo un placer que Baldo nos presente los patrocinadores del día. Este espacio es posible, bueno, como ya lo dijo Piro, qué delicia, dijo Poe, gracias a Nacional Skateboards, al Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Interdimensional, Parker Coffee and Skate Shop, AFG Arquitectura, a Bioextractos for Life y a Cannabis Airlines, los mejores productos de accesorios para patineta, ¿verdad? Con los que usted no rueda, vuela y listo. Pues bien, amigos, hoy les traemos a alguien que, bueno, aquí en Costa Rica los pocos que lo conocen como Dizo, pero es Iván Pérez, un grande, un embajador de la palabra. En una oportunidad me tocó presentarte en un stage y no sé por qué tropecé con un bafle y casi me voy de espalda, pero dije lo que tenía que decir. Sos un soldado de la palabra. Te has atrevido a fractalizarla de una forma increíble y este género se las trae. Sos un embajador de la palabra, por otro lado, porque, o sea, por los mismos medios. Desde la madre patria nos llegas, y esta no es, entiendo, la primera vez que venís con esto, ¿verdad? Porque para hacer estos talleres has tenido, pues, hace 10 años, Dizo. ¿Habrá pasado tanto tiempo? Bueno, voy a permitir que Dizo mismo nos comente quién es ese ser humano, un poquito de tu devenir hasta, por lo menos, de cómo paraste y tropezaste. Yo diría, implosionaste aquí en Costa Rica, y pudimos disfrutarte un montón de amigos a los cuales ahora poco a poco vamos a poder saludar. Bueno, pues buenas. Ante todo agradecer el espacio y, es maravilloso poder estar acá compartiendo con ustedes. Nada, pues bueno, sí, Dizo, mi nombre es Iván, que ahora comentaré también un poco pues el porqué de esa ficción con los juegos de palabras y demás, porque hay como implícito en Iván, bueno, lo digo ya, ¿no? Iván y vienen y por el camino se entretienen. Eso era como algo que siempre me decían desde pequeño. Esto no era algo que me molestase, pero sí como que me dejaba pensando, ¿no? Y eso es un calambur. Entonces el hecho de enfocarme tanto en el juego de palabras y este tipo de recursos, pues viene un poco de ahí, ¿no? Que es una experiencia que tengo yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Entre comillas. Bueno, sí, caí por aquí hace como 10 años, 2013. Bueno, nos vinimos para acá y nació mi hija. Y bueno, pues por un tema personal, el nacimiento de mi hija y tal, y a partir de ahí, bueno, pues yo venía también de un recorrido, de un camino creativo, poético, artístico, cultural. Y claro, pues cuando vengo para acá, pues tengo la intención también de intentar, pues eso, moverme en relación a la palabra, con los mundos de el slam, el spoken, el rap y también la cultura hip hop, ¿verdad?
Y bueno, pues de alguna manera se alinean los astros. Bueno, yo conozco, me pasan el contacto de David Monge, es como el primerito que me pasan el contacto, gracias al contacto de Marçal Font, que fue como también gente del slam de España. Se conocieron en un festival en Guatemala hace mogollón de años, muchos años. Y bueno, con David Monge empecé a contactar y ya pues me invitó al taller literario de Alajuela. Bueno, pues estuve en el Sui Generis, no sé, bueno, pues me presenté allí, no sé qué, hicimos algún bolo y bueno, pues como que se empezaba un poco a mover la energía, yo preguntaba a la gente y todavía la dinámica del slam no había llegado por acá, ¿no? Estaba como, el slam no había llegado aquí a Costa Rica. Y en definitiva en Centroamérica como que todavía no estaba, ¿no? la cosa. Y yo tenía muchas ganas de empezar a hacer cosas en ese sentido. Y bueno, se alinearon los astros, me contactó Ernesto García, que venía de la universidad y tal. Y bueno, pues hicimos un poco, pues se hizo el primer slam de poesía en el pretil de la universidad, en 2014 creo que fue, no sé qué mes. Yo fui el invitado y bueno, pues gracias a Ernesto yo conocí a Queen Nzinga. Que bueno, pues también con ella pues se hizo lo de oralidad poética, que bueno, que es el espacio que a día de hoy lleva Mario y bueno, pues un poco esto, ya como que una cosa te va llevando a la otra y se va moviendo energía y bueno, pues estamos un poco ahí de alguna manera poniendo cimientos, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque sí que es verdad que tradición oral siempre ha habido en todas las culturas y evidentemente aquí también había y poesía que se oralizaba mucho más, que se escenificaba mucho más, pero bueno, todavía estaba como un poco, pues como un poco el término de spoken word, por ejemplo, o de slam, pues estaba ahí como empezando a nacer, ¿no? Empezaba a tener algunas semillas, sobre todo por el trabajo y por todo el picar piedra que traía Queen Nzinga también y que traía pues toda esa, de sus años de vivir en Canadá y todo el tema, pues traía también esa potencia, ¿no? Y con el rollo DAF, ¿no? Y bueno, pues evidentemente traía como una corriente y era como, uff, ¿no? Traía mucha potencia con la palabra, mucha raíz, mucha reivindicación, bueno, pues una cuestión muy interesante, ¿no? Y bueno, pues ahí nos juntamos los tres, Queen, Ernesto y yo, y empezamos pues se generó el Slam Poetry de Costa Rica y se generó el espacio de oralidad poética, ¿no? Un poco. Y ahí, mientras tanto, pues bueno, yo trabajando en SCM con Fernando y demás y bueno, pues un poco a nivel personal fue una experiencia como muy profunda, muy de pulsearla todos los días por un montón de cuestiones que bueno, pues eso, ¿no? Que estaban ahí presentes, ¿no? En el día a día y en lo humano. Y sí que es verdad que lo comentaba el otro día, el lunes estuve por la mañana en una de las cárceles que está cerca de Alajuela, por San Rafael, y lo comentaba, ¿no? Lo comentaba con el grupo en plan, wow, yo creo que si no hubiera sido por este tipo de experiencias poéticas, de compartir, de desarrollar otro tipo de encuentros y demás, yo no sé qué hubiera sido de mí aquí en Costa Rica porque... hubiera sido muy en este plan, ¿no? Así que, bueno, y las vueltas que da la vida de alguna manera, que en ese momento estaba el proyecto de Poetas por Kilómetro Cuadrado, me lo ofrecieron a mí desde el Centro Cultural de España. Eso me permitió también un desahogo también a nivel monetario, a nivel de muchas cosas. Y gracias a eso también la gente conoció más el slam. Bueno, un poco, de hecho, a día de hoy, Andrea Gómez, que ha sido una de las representantes del slam de Costa Rica a nivel internacional y todo el tema, pues conoció el slam por esos talleres y bueno, fueron oportunidades para poder expandir las propuestas de este tipo y gracias a eso, pues el hecho de que 10 años después esté yo también por acá compartiendo y bueno, es una locura, una bendición. Sí, total. Bien, y es que no estamos solamente con Iván Dizo, sino que también Mario Gamboa, que yo diría que viene a ser como parte de este torrente, pero estas cuestiones no se improvisan, Marito, porque te he visto en acción, te he visto con el micrófono, te he visto, por ahí tengo un librito tuyo que lo reservo con mucho cariño, porque queríamos apoyarte, y ya estás dando tus primeros pasos, ve como una cosa trae la otra.
a través de tu presencia por acá, a través de esa conformación de grupos, hoy hay una influencia y hay representantes nacionales e internacionales, porque sí, tal vez nos puedes contar cómo fue tu experiencia, cómo te topaste con el slam poetry, cómo te topaste con Diso y cuál ha sido 10 años más tarde el resultado. ¿Qué nos puedes contar de esa parte? También micrófono abierto por si vos tenés aquí una pregunta que hacerle, porque esta tarde-noche vamos a verlo en vivo, en acción, ¿verdad? O sea, ver ese resultado ya de la persona que también ahora nos vas a hablar un poquito de cuántos trabajos has aquilatado, ¿verdad? Y hasta discos, ¿verdad? Que hay uno particularmente que me gusta mucho. Pero bueno, Mario, su micrófono en Radio Pachuco. Bueno, muchas gracias a Piro y a toda la gente de Nacional por invitarme. Gracias a Diso. Y es un gracias de verdad profundo y de corazón, porque no sé si él sabía todo el desmadre que iba a armar aquí en Costa Rica con el slam, porque es gracias a él y al otro muchacho no lo conozco, pero Villacuincinga, que estamos todavía acá dando la palabra, dando la lucha por el spoken word. Bueno, hace 10 años yo estaba en la universidad tratando de ser una persona coherente y estudiando una carrera. Sin embargo, desde muy pequeño siempre me ha gustado contar historias, desde muy pequeñito, y luego más adolescente, los que son de la Alajuela recordarán las noches ahí en La Jarra. Nosotros teníamos una banda que se llamaba Guarumo, entonces yo escribía las letras y cantaba ahí un poco de hardcore, new metal. Y siempre fue como ese llamado hacia el escenario, hacia el micrófono, hacia decir algo. Y fue a través ya cuando entré a escribir cuentos al taller literario de Alajuela con David, que luego gracias a David también fue que me habló muy bien de Diso. Entré a esto de los cuentos y vine a un open mic de oralidad poética que organizaba Cuinencinga, y ese día leí un par de cuentos que para mí eran cuentos, pero siempre tenía como esta vara de lucirme en el escenario, ¿verdad? Entonces yo lo hice de una manera diferente tal vez a lo que hacían la demás gente con sus cuentos, y cuando me bajé del escenario todo el mundo, digo yo, como 3 personas comenzó a decirme poeta, y yo dije, ¿cómo poeta? ¿Por qué poeta? Si yo lo que hago son cuentos, ¿verdad? Y a partir de ahí comencé como con Queen a investigar qué era eso que yo estaba escribiendo, qué era, cómo darle forma, y ella me fue introduciendo en el tema del spoken word, de que existe una poesía hablada, de que no todo está escrito para leerse, sino que hay una poesía incluso más ancestral todavía que la escrita, que es la oralidad, que era lo que hemos visto en el taller de Diso, toda esta parte ritual de juntarnos alrededor del fuego y contar nuestras historias. Entonces todo eso fue lo que me llamó a mí la atención para participar de espacios como el slam o de oralidad poética. Sin embargo, conforme me fui metiendo, me di cuenta de que esos espacios no existen. O sea, Cuincinga tenía una mina de oro, pero esos espacios no existen. Y a mí al principio me daba hasta vergüenza pasar el gorrito, porque en ese entonces se pasaba un gorrito después de cada oralidad para recoger algo con lo que sobrevivir, ¿verdad? Para el bus, para comerse algo, porque todo ha sido autogestionado desde hace 10 años, y eso lo digo con orgullo también, no dependemos de nadie para hacer nuestras ideas, pero es difícil. Entonces yo vi esto y dije, ok, yo soy de Alajuela, soy bombeta, entonces me fui metiendo poco a poco, como te digo, antes hasta me daba vergüenza pasar el gorrito al final, y ahora me ha tocado incluso ser el host de los eventos, por una cuestión de la vida que me ha llevado, y también como esa ilusión de ver a más personas haciendo, o de que no se pierda ese talento, de que hay niños también, digamos, yo trabajo mucho el tema de la crítica social o de los barrios, gracias a que nací en un barrio. Entonces, todos estos temas, cuando uno los lleva a la gente y ve la reacción y se dan cuenta de que la poesía es más que solo un texto escrito en un libro, que no es algo lejano que me pertenece, eso me movilizó a mí a poder seguir creando espacios o a seguir dándole vida a los espacios que ellos crearon como oralidad poética. Incluso ahora estamos tratando de llevarlos fuera de San José, dejar ese sanjocentralismo, Alajuela, Heredia, ojalá fragmentos de memoria, residuos coloniales que ahora son ciudades. Mis raíces de Guarumo, natural yo te consumo, como lava del Poás, me tocas y te quemas, de mi boca sale humo.
Soy directo como narcótico, soy poético, metafórico. Soy latidoamericano, entre fincas de banano, todo el fruto vendido. Porque por ahí he visto tu nombre con Denise, ¿verdad? Que tiene Sinquiria. Por ahí sale Oralidad Poética es la creación de nuevos espacios en donde esas tradiciones se van a transmitir. Entonces la palabra que es magia, la palabra que es, pues antes de la telepatía, ya se convierte en algo muy importante para el asunto social, para el poder transmitirlo. Yo debo confesar que sí, y no hace falta que sea en el acto cultural, ¿verdad? Cuando el artista, cuando la persona quiere transmitir algo a ese grupo, a esa tribu, que es algo que no puede dejar de ser, ¿verdad? Digamos, con esta parte de la virtualidad nos han metido en un sentir que no es el mismo, ¿verdad? Pero pasa en diferentes tribus. Por ejemplo, la parte laboral, y esto lo cuento anecdóticamente y con cierto grado, porque ahora me hablabas de, bueno, ¿qué ha sido de tu trabajo? Han pasado 10 años. Pues en mi trabajo anterior había un jefecito que yo tenía, que me decía, mira, Bernardo, vos podrías, porque está bien, o sea, el documento está bien, vamos, pero vos podrías hacer un diccionario más pequeño. Entonces, qué hijo de puta, digo yo, ahora retrospectivamente que entiendo la mediocridad de alguien que le ha levantado el trasero, ¿verdad? Porque éramos un grupo de profesionalotes. Por eso él era el jefe, no por el liderazgo. O sea, a veces hay gente que le toca estar ahí nada más, pero qué mal que alguien venga y me diga a mí, use un diccionario más pequeño, ¿verdad? Cuando en realidad la palabra es más ancha, la palabra es relevante y no hay que limitarlo, o sea, porque es toda una transformación. Pero vos, Diso, que estás ahí al frente de un stage, entendés que la palabra es magia, pero vos en la otra mano traes eso que te hace una especie de hechicero. Es magnífico verte en acción y hoy para los que vamos a tener la suerte de estar allá y para los que quieran ver un video realmente o un trabajo de Diso, es potente, es un mensaje y ahora sí, ahí voy a necesitar, cuando Diso habla, un diccionario más grande y una capacidad de concentración y no es algo que te permea de una, sino que vos tenés que revisar y revisar y revisar, porque si no, no hay salida. O sea, aquí hay un mensaje, es potente y tenés que revisar todo el diccionario. Dicho sea de paso, me gustaría introspectar un poquito en esta persona. Diso la persona, padre de familia, que has tenido que, digamos, porque sí te vi, ¿verdad? Aquí quiero, y recuerdo con mucho cariño, porque sé que fue muy duro, especialmente por solidaridad. Este español te contrata y ni siquiera de mesero, mae, estaba Diso lavando platos. Yo llego porque está Diso ahí, mae, y hay un performance de un mae que está ahí tocando guitarra, un pichazo de covers, un montón de estupideces, mae. Y mae, yo no sé qué me pasó, mae. Mae, ahora hay una serie para que me ponga la música, mae. Hay una serie de Instagram en donde se está usando a propósito la música para cuando aparece un superhéroe, mae, y levanta el set, mae. Quiero aquí esa música, Baldo. Mae, algo así, mae. Yo nada más me transformo, mae, cierra el mae set y les digo, bueno, es un lugar íntimo, pequeño, la verdad era una estancia pequeña, allá por el skate park Mesa, y no se me va a olvidar que, bueno, es que ustedes no saben que aquí entre público también hay otros artistas, ¿verdad? Yo hago una intro, mae, en donde casi quedo así, mae, como que yo me iba a presentar, pero no, aquí la cosa era con Diso, mae. Entonces Diso termina de secar la copa, mae. El man nada más me está viendo aquí, mae. Y bueno, y con ustedes Diso, Iván, porfa, regalarnos un poco. La gente ha quedado perpleja, Diso, porque no comprendió el alcance de lo que estabas haciendo, mae. Pero
no había un aplauso al final, no había, o sea, pero había, o sea, fue como un silencio un poco incómodo antes del aplauso, porque había que procesarlo. La gente no está preparada para el spoken word, para el slam, para este, muchas veces, mensaje que hay que decodificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que haces del ser humano esa gana de permear en la gente el mensaje, provocar, además de la palabra, que es magia, ese acto de hechicería? Porque la verdad es que los dejaste flechados y puedo recordarlo hoy y no estoy solo. Fui con mi familia a verte. Wow, gracias por recordar esta anécdota, porque esta anécdota, wow, es que sí. Eso fue muy. Eso se lo he comentado a personas de mi entorno durante un tiempo, porque eso fue muy potente para mí. Ese momento yo estaba súper... Era una situación, bueno, personal muy jorobada, muy... Bueno, pues eso, que estábamos a ver cómo nos recurseábamos, ¿no? Entre comillas, y salió esta oportunidad y, bueno, pues esto de que de repente alguien de tu mismo país o de tu misma nación, ¿no? Pues te tiende una mano y tú crees que, pues que qué bien, ¿no? Hay un tocayo, ¿no? Entre comillas, de tu mismo país, digo, jo, pues qué bien, ¿no? Seguramente me apoye, me ayude, tal. Fue una experiencia de 2 semanas, yo recuerdo de trabajar allí, fatal, o sea, una cosa, el tipo nos hablaba fatal a todos, o sea, no sé si recuerdas que había como un ventanal, nos metíamos ahí y claro, ahí no se veía nada de lo que había afuera, ¿no? Sin embargo, el tipo salía a hablar con la gente que estaba comiendo en el restaurante y tal, y era como todo súper bien, todo muy lindo y demás, y era como, wow. O sea, se vivían 2 realidades totalmente diferentes, ¿no? Y cuando pasó esta cosa, que yo veía el micro, yo veía a este tipo ahí como cantando, rollo versiones, no sé qué, y bueno, pues se planteó esta situación, ¿no? Y cuando salgo, que yo todavía estaba como muy apocado, ¿no? Como mirando también al chef en plan, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Porque el tipo no le hizo nada de gracia. O sea, que yo saliese ahí a rapear, ¿no? O sea, fue una situación que digo, verás, me va a caer. O sea, cuando yo termine de rapear me va a caer de alguna manera, ¿no? Digo, ya está, ¿no? Y salgo y hago la movida y yo me acuerdo de la cara, o sea, y la cara del propio jefe, el chef este. O sea, cómo miraba, o sea, le explotó la cabeza. Le explotó la cabeza escuchándome. O sea, yo lo vi el tema y eso me sirvió como un desahogo, ancestral. Hubo ahí algo que me reconecté con otra cosa, una profundidad y que había a lo mejor 10 personas, no había mucho más, ¿no? No sé, 10, 15 personas Y sí, toda la peña se quedó como, ostras, ¿qué está pasando aquí? Pero es que la cara del chef, o sea, era como, wow. O sea, ¿qué coño es esto? ¿Pero de dónde has salido tú, no? O sea, una cosa muy loca, muy loca. Y bueno, de hecho, eso no sé si pasó un viernes o un sábado. Al día siguiente, él ya, bueno, pues como que el contrato que teníamos verbal ya se fue a la mierda, ¿no? Como quien dice, porque yo ya dije hasta aquí, ¿no? Me planteé porque nos trataba fatal y ya me dijo un par de cosas que no me gustaron y dije, mira, para lo que me pagas, lo siento, pero tal. Y me pagaba, no sé si eran 1.000 colones la hora. 1.000 colones la hora. Esto fue hace 10 años. Un chef valenciano, que todo muy buena onda, somos de España, qué bien, venga, tal. Y allí iba gente con mucha plata. O sea, era una movida muy gore para mí. Y yo estaba, pues eso, ves a limpiar los baños, o sea, era como la última cosa de ahí, del lugar, ¿no? Y claro, cuando yo hago esa movida, fue como, hostia, yo no tengo que estar aquí. O sea, ¿qué hago yo aquí? Sí, brutal. Duré 2 semanas. Y ese acontecimiento, ya te digo, no sé si fue un viernes o un sábado, pero el domingo por la mañana ya, o sea, me soltó un par de movidas que dije, ok, ya está. O sea, ya está, me voy de aquí. Y pues te agradezco ese momento porque fue un paso. Son de estos momentos que dices, hostia, si es que esto es lo que me da a mí de comer. O sea, cuando digo que me da de comer, no es un comer de hago eventos y me da plata y qué bien vivo, no.
son de esos momentos que me doy cuenta de que esto me da de comer aquí, ¿no? Y en el corazón, y que realmente me hace transitar hacia otra esencia que es mía, y no puedo ir en contra de eso. O sea que, gracias por ese momento, ¿no? Madre mía, brutal, fue brutal. Si le quitas una R a su cumbre, sucumben, derrumbe. ¿Qué pasó con el hombre de hierro? Que no acertó, no aceptó y erró. Vio conmoción, como opción, no es trágico. Sé que es inclemente, que incremente lo nostálgico. Esta es mi hábil cena. Tal vez se avecina Avicena. Con libertad carcelera, con la que aminora, con la que acelera en el camino ora. En prosopopeya, en epopeya, haz el bien y no mires a quién. Aquí en el pozo que dejo en Pompeya, papá leerá el verte de héroes. Me acuerdo de haberlo visto por tele, luego el dueño del restaurante, pero o sea, es que tenía una forma de autobombo, ¿verdad? Mucha prepotencia, mucho ego y al final, no era como él decía, o sea, paellas no solamente los españoles hacen, ¿verdad? Y gracias. Yo me siento muy cómodo con decir que hablo español, porque es un idioma con más palabras, más complejo, más tiempos verbales, ¿verdad? Y esa parte es interesante en este sentido. Mario, contanos si tenés alguna anécdota, algún tema ahí con Diso que pudiéramos aportar acá para entender el alcance de lo que es esta travesía del spoken word. Bueno, ok, no sé si esa es una preguntilla con trampa, si ya sabía algo, pero sí hay una anécdota con Diso. Pues toda la relación que tuvimos siempre fue como digital, ¿verdad? No nos conocíamos en persona. Siempre David Monge me habló increíble de vos, Queen Nzinga también me habló increíble. Y bueno, por estas cosas de la vida, una experiencia entre bonita y triste, fue que a mí me tocó representar a Costa Rica como Slam Master en Bélgica, en el mundial, creo que el primer mundial donde participó todo el mundo realmente de Slam, que fue en Bélgica, en Bruselas. Y bueno, yo suelo ser un poco despistado, ¿verdad? Entonces, a la vuelta, ya venía yo de Bélgica y en Madrid hace una escala y yo vi que mi vuelo salía a las 2 de la tarde. Entonces yo llegué a las 10 de la mañana de Bruselas, voy para el restaurante de hamburguesas que hay ahí en el aeropuerto, muy famoso, me como mi hamburguesita y me acuesto a dormir y digo, ahorita me levanto para ver lo del check-in y todo lo de la puerta. Cuando me levanto a las 12 del día, tengo un correo que dice, su vuelo salió a las 11 de la mañana. En Madrid, un mae a la juela, que apenas iba con lo que tenía. Y ok, ¿qué hace un mae a la juela que hace spoken word en Madrid, abandonado en el aeropuerto de Barajas? De llorar y llamar a la mamá y a mi mamá poética que era Queen Nzinga, y le digo, Queen, hijo de puña, ¿en qué me metí? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Buscar a Diso, que era el que vivía en España. Me dice, Queen, tranquilo, yo voy a arreglar esto. Me dice, Queen, voy a hablar con Diso, Y ahí fue donde me di cuenta de la calidad de ser humano y de que realmente esto del spoken word y el slam es una familia, porque a pesar de que nunca nos habíamos visto, Diso me consiguió dónde quedarme, porque la aerolínea no tenía vuelos hasta dentro de 3 días. Imagínate que iba a ser yo 3 días en Madrid, ahí en la calle. Entonces, gracias a Diso, él me consiguió con uno de sus mejores amigos hospedaje ahí en Madrid por esos 3 días. Y yo me di cuenta de que realmente había algo especial, o había como algo especial en esto del spoken word, porque confiaban en mí de una manera tal de darme casa a un man que nunca habían visto, que nunca habían conocido. Y qué maravilloso poder haber vivido eso y haber experimentado la calidad humana que tenés vos, porque te moviste, buscaste, hasta me ofreciste tu casa también, y que quedaba un poco largo de hecho el aeropuerto, por eso fue que no tuve la oportunidad de ir, pero creo que esa es como una experiencia súper fuerte, y de la solidaridad, que a pesar de que no había como poesía de por medio, era como como una secuela de lo que había vivido en el Mundial de Slam. Y confirmé eso, que a través de la poesía slam hay como una familia, hay una confianza, y también eso como el consejo para la gente que se quiera animar a viajar o así, que confíe, que va a encontrar gente que lo va a apoyar.
y creo que estoy muy feliz de por fin ahora agradecerle en persona eso que hizo por mí, porque no sé qué hubiera sido de mí, también hubiera terminado en el Tao ahí de Madrid, o quién sabe dónde, 3 días ahí solo, sin ayuda de nadie. Por dicha Dizo fue el que me ayudó a solucionar ese tema. Entonces esa es como una anécdota vacilona que tenemos por ahí. Tras las barras de una hoja, subido en escenarios, armado con la lengua, gatillo en la garganta. Dispara mi cañón, la realidad a quemarropa. Estoy consciente de mi privilegio. Tomaste adagio como un consejo. Con un chopo en la mano no vas a llegar a viejo. Ja. Bla bla bla, la palabra es una bala, va directo a tu cabeza y pesa como el plomo. Llamen a la policía, aquí va a correr policía. Y bueno, para los que están todavía con nosotros, contarles que hoy vamos a poder pues apreciar ese arte, ese trabajo ya de artista, yo diría maduro, de artista que se ha consagrado en sus propias letras. Entonces, no sé, Mario, vos qué esperas ahí. Para vos no hay sorpresas, digamos, ya lo has tenido de cerca. ¿No has visto un show en vivo de Dizo? Yo en mi anécdota anterior tuve que empujarlo a que lo hiciera. Creo que solo mi esposa y yo lo vivimos, la otra gente no lo pudo procesar. Pero bueno, vamos a decirlo con todas sus letras. Dizo, más allá del artista, la persona. Por acá recuerdo perfectamente esa estadía con este amigo en común, Fernando Chacón, a quien saludamos, de cómo hizo el hosting para vos desde diferentes ángulos. Debe ser de los ateos, en aquel momento se autoproclamaba ateo, con más naturaleza de cristiano que yo conozco, porque Fernando ha sido muy dadivoso, muy amparador. Te tuvo en SCM Laboratorios. ¿Qué sentías sin micrófono y más bien tal vez con un lapicero o con una computadora, detrás de métodos, detrás de diversos folletos? Esa metodología es una ciencia de exactitud y precisión, y si hay algo que haces con las palabras es convertirlas en lo contrario, en caos y una armonía nueva, un otro concepto. Entonces, tal vez esa pasantía por SCM, contanos un poco. Bueno, ahí tú dime, ¿no? Sí, agradecer muchísimo a Fernando la oportunidad. De hecho, yo me acuerdo que a Fernando yo lo conocí, fíjate, en el sitio que tenía tu primo, ¿verdad? Que hacía eventos, ¿verdad? Y esta movida, y hubo como un espacio de micro abierto y yo me hice como un par de letras y Fernando estaba por allí. Y a partir de ahí fue, bueno, pues eso, como dices, yo de hecho vengo del mundo de las letras, nunca he trabajado para nada tema ingeniería ni nada que ver, ¿no? Y bueno, pues para mí Fernando fue como fue un milagro, ¿no? Que de repente me quisiera como un poco acoger en la empresa en la que él estaba y todo esto, ¿no? Porque teníamos una situación familiar muy, muy, muy potente, muy, muy profunda, en la que yo prácticamente ya estaba pensando en cómo salir a pedir a la calle, ¿no? O ver si a lo mejor rapear en la calle y que la gente me diera algo, o no sé, pero estaba ya en ese punto, ¿no? Y me acuerdo que a la mañana siguiente Fernando me contactó y me dijo, oye, hay un proyecto en el que necesitamos medir unas piezas de China, de movida farmacéutica y demás, y necesitamos gente, que es algo muy sencillo, que es como algo muy en cadena y demás, porque es medir mucho, pero bueno, vente y vamos a ver qué hacemos, y vas metiendo ahí un poco como la cabeza y demás, y gracias a que fue el año nuevo chino, las piezas no llegaban. Por lo tanto, como no llegaban, yo me quedé más tiempo del que se suponía que estaba estipulado. Y gracias a eso, otra casualidad, pues gracias a eso me fui metiendo en SCM, y lo que empezó como para unas piezas de nada, pues al final me metí en el laboratorio dimensional y ahí me quedé. Así que, y bueno, muy agradecido porque era la única. De momento también tuve problemas con el tema
papeles, porque mi hija nació aquí. En principio yo podía registrarme como padre de hija costarricense, entre comillas, pero eso no era posible porque la mamá de mi hija no hizo efectivo el divorcio con otra persona, entonces aquí salía los apellidos de mi hija de otro tipo. Es una cosa súper loca, ¿no? O sea, para mí era como una tras otra y una tras otra, y era como, madre mía, ¿dónde me he metido, no? Y nada, gracias a que Fernando me abrió esas puertas, pues bueno, estuve ahí, que fue algo que nos dio un mínimo de estabilidad y bien, porque ya con eso, pues bueno, pues salía lo de oralidad poética, salían los slams, yo iba para San José y bueno, pues íbamos un poco en este sentido, pero bueno, gracias a Fernando, fue un milagro para mí. Un Kraken o Clark Kent, encuentra a tus dioses sanos. Desmóntate, dijo Desmond Tutu, y cuídate de esos dioses sanos. El hombre ha de ser de hierro, a ti te hablarán de rumbre. Si le quitas una R a su cumbre. Hay estilos literarios, ¿verdad? Uno escribe más en primera persona y bueno, en algún momento dado me dice Bernabé Berrocal, mae, es que vos tenés algo de Bukowski. Bueno, ¿quién será ese? Yo soy el caso de la persona que empieza como a escribir sin haber leído, mae. Entonces es algo, pues yo no sé si grave o algo diferente. Simple y sencillamente estar rodeado de gente que cree en tu trabajo y vos empezás a hacerlo y le das continuidad. Y querría hablar un poco de esa continuidad, porque vos viniste a Costa Rica como la persona, casi que era un salvoconducto llegar acá. Y también al irte, era de la misma manera. O sea, esa salida tuya de Costa Rica, en la cual, no, se te cierran los caminos, te ha marcado. Te ha marcado porque pudiste, a pesar de que aquí venías haciendo como Alde, con continuidad tu carrera, paraste terminándolo en tu tierra natal, en donde pienso que aquí sos la excepción. Debo decir que siento yo, Mario y amigos, que Diso es un profeta en tierra ajena, pero también en su propia tierra. No sé si a esto que querés sumarle algún además, Mario, para darle el micrófono un poco a Diso. Bueno, no, creo que sí, tiene razón. Totalmente de acuerdo. Sin Diso no sé cuándo hubiera llegado el slam a Costa Rica, sinceramente. O sea, Queen traía una idea desde Canadá y creo que es gracias a ella también, pero fue esa unión del conocimiento que tenía Diso con la energía y el conocimiento también y el talento de ambos y ¿cómo se llama? Y Ernesto García, de esos tres, ese trío ahí mágico, que son los que han hecho básicamente la implantación del germen del spoken word y de la poesía oral en Costa Rica, que si bien es cierto, en los pueblos, si uno se quiere meter en esto, tiene que investigar un poco también la raíz de dónde viene. Hay gente que hace poesía oral, hay gente que hace oralidad, pero no con ese nombre, no con el nombre del slam tampoco. Entonces creo que es gracias a Diso que vino y dejó esa semilla. Y es lo que a él le tocaba y es lo que a nosotros nos tocaba, y fue mucha ganancia de verdad para todos, y me incluyo, conocer ese tipo de expresión, porque nos sacó totalmente de la academicidad. Yo, como igual que Piro, también me siento identificado porque yo entré al tema del spoken word sin saber qué era, y me ha tocado investigar también y saber qué es lo que realmente estoy haciendo y cómo llevarlo a otro nivel. Sigo aprendiendo de Diso. De hecho, acabo de aprender algo más, y es que algunos poemas míos son muy directos, y viendo el ejemplo de Diso también logro entender que hay que encriptarlos un poco, que no todo tiene que ser como desde la superficie, que puede haber un mensaje escondido, como lo decía Piro también, que uno escucha Diso y tal vez en el momento escucha como ese juego de palabras y dice, uy, puta, aquí hay algo me está diciendo, necesito escucharlo otra vez.
y es parte de ese encriptamiento y también llama la atención, entonces no sacrificas como la calidad de la obra por encriptar las cosas y eso es algo muy valioso que incluso sigo aprendiendo de él y creo que los talleres que has dado, he hablado con varias gente que ha asistido al taller y están encantadísimos con lo que aprendieron y es gente que va a quedar aquí con esa misma iniciativa y si hace 10 años el movimiento creció, creo que ahora con esta vuelta va a ser todavía más exponencial el crecimiento que va a haber porque hay más personas interesadas en el tema. Violencia de este sistema económico global, la carrera por hacer una fortuna y morir, lucha por la hegemonía, lucha del poder, lucha por quién va primero, lucha contra lo que está mal y no puedo cambiar. Violencia, ¿por qué no permites que reine el amor? Violencia de las enfermedades, violencia de muerte que llega a cambiarlo todo y a la vez no cambia nada. Violencia que se llevó a mi papá. Vale. Pues, mil gracias por todo esto que me comentáis, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que también ha habido algo muy, muy circunstancial. El trabajo de Queen Nzinga, que en paz descanse, pues ha sido súper potente y también, pues ha trabajado mucho. De hecho, la tuvimos ella hizo como una especie de gira europea y la tuvimos en España y dejó huella también por allí. Estuvimos en Galicia, estuvimos en Ciudad Real, en Madrid. Y la verdad que fueron experiencias de palabra muy interesantes y de alguna manera yo siempre he creído, vengo del rap y vengo del hip hop y creo en ese tipo de cosas, ¿no? Yo viví la etapa de finales de los 90 en España, en donde el rap y el hip hop estaba empezando a emerger, pero todavía no era una cosa de industria cultural, ¿no? Ese tipo de cosas llegaron después, más como a finales de los 90, primeros de los 2000, ¿no? Pero yo viví todavía esa pequeña parte última de la época de las maquetas, de los correos, de la gente se pasaba fanzines y ya está. Y te ibas a no sé dónde a una jam y te quedabas en la casa de quien había organizado la jam. Y era todo como un complejo de redes de apoyo mutuo, ¿no? En definitiva, ¿no? Y todo como muy cooperativo y en este sentido. Entonces, pues el hecho de que, como comentabas la anécdota, ¿no? De lo de a lo mejor de Madrid, el aeropuerto y tal, pues es que es algo como muy normal, ¿no? Pues al final se extienden las redes y la gente acoge a la gente de tu gente y la gente de tu gente y de la gente, o sea, un poco así, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, aquí en Costa Rica lo que viví hace 10 años tuvo esa cara, ¿no? Potente, ¿no? Por un lado de pulsearla mucho todos los días, pero por el otro también de conocer a gente muy, muy interesante y que de alguna manera pues estuvisteis ahí y fuisteis una especie como de colchón, ¿no? O de tela en la que caer de vez en cuando, ¿no? Y esto también viene del slam, esto también viene de la palabra y, pues estoy súper, súper agradecido y de hecho, pues estoy como muy flipando, ¿no? Como decimos en España, con toda la experiencia de los talleres, con el hecho de que de repente pueda surgir una experiencia de dar un taller con el grupo de la cárcel. Esta mañana he estado también en un instituto con 2 clases, con un par de horas de talleres y pues estoy como volando, ¿no? Esta tarde tenemos esta movida que va a ser más un compartir, porque vienen los compañeros de México, de Guatemala, más la gente que entiendo que tú también te subes, ¿no, Mario? Esta tarde te subes. Vale, genial. Eso es, y pues la gente que ha estado en el taller y que le pique un poco la curiosidad y de compartir y demás, pues también tiene la opción. Entonces, vamos a estar un poquito en familia y creo que yo estoy volando todavía no me creo todo esto y yo creo que cuando empiece a creérmelo ya voy a estar en el avión de vuelta. Pero porque es una semana como muy express, ¿no? Y agradecer también mucho a David Monge, ¿no? Que es como una especie de dealer literario, ¿no? Porque le comenté lo de la cárcel, que me acordaba de Daniel Matul en alguna conversación en algún momento de todos estos años. Y dice, sí, le pregunto a los
20 minutos tenía un audio de David diciéndome, mira, el lunes por la mañana vas para allá y das talleres, ¿no? Y es como, wow, a ver, espera, ¿cómo hacemos, no? Daniel Matul también un jefazo, mucho aprendizaje con él y bueno, pues conocer a gente que de manera horizontal, pues que es un placer poder compartir y poder seguir creciendo y aprendiendo de la gente que de verdad está a nivel de esencia con este tipo de cuestiones y de formatos, ¿no? Así que nada, muy agradecido también por el espacio y eso es. Y esta otra última décima nació por inspiración tal vez de lo que pasa en Sudamérica y lo que tristemente pasa acá también en Costa Rica. Se levantan las barreras, organizan el desorden. Se levantan las barreras, organizan el desorden. Ellos siguen una orden, tirarnos en la acera. Una situación jartera nos tiene amordazados, divididos, aterrados, intentando unir voces ante crímenes atroces, los ojos anestesiados. Y es la primera intervención y única. Yo le quería hacer a Diso, ¿verdad? A ver si pasa lo mismo en España. Y es lo siguiente, que aquí es muy difícil, por ejemplo, si uno está haciendo algo de corte cultural, conseguir apoyo del gobierno, ¿verdad? O incluso de empresas privadas. En el gobierno lo que pasa es como que todo está arreglado, ¿verdad? Y sacan cosas a concursar, pero por cumplir con un protocolo, porque ya eso está otorgado. Entonces, cuando uno vuelve a preguntar, ya lo dieron todo, lo sacaron porque tiene que cumplir con ese protocolo y rapidísimo ya dieron toda la plata. Entonces, uno después se da cuenta, ¿verdad? Al menos en el caso de lo que hacemos nosotros, que se está haciendo algo interesante, ¿verdad? Ya estaba valioso y los recursos se lo están dando a gente que no está haciendo en realidad nada. Bueno, una sí que es gente con recursos y dos que no tiene, es como que le están cumpliendo el capricho a alguien, ¿verdad? Y después uno empieza a investigar y a juntar hilos y se da cuenta de sí, no tenemos nada que hacer con las palancas que tiene esta gente. Y mi pregunta es si pasa lo mismo en España, porque, bueno, yo desde que soy chiquitillo, y Piro lo sabe, aquí repetían un montón de programas de radio y televisión española, yo me crié viendo un montón de programas de ahí muy interesantes, y bueno, y la radio y televisión española es del Estado. Entonces, básicamente es eso, si es igual de complicado en España conseguir apoyo del gobierno para cuestiones culturales, si es sencillo o cómo es el proceso allá, si pasa lo mismo que aquí, por ejemplo. Sí, pues yo creo que pasa un poco parecido, porque en realidad, según donde te muevas, ¿no? El tema local es un mundo, el tema autonómico es otro mundo, el tema más de Ministerio de Cultura en plan Estado a lo grande es otro mundo. Bueno, yo mi experiencia es que hay mucho, es la sensación esta de que hay mucho pescado vendido, ¿no? Como decimos allí. No sé si eso se utiliza aquí también. Bueno, se entiende, ¿no? Está todo el pescado vendido, ¿no? Es como con otras cuestiones a nivel de subvención, ¿no? Ahí están las entidades de toda la vida haciendo cosas y la cultura para gente culta, ¿no? Entre comillas, y la cultura para gente oculta no. Entonces, bueno, sí que poco a poco, por ejemplo, en Ciudad Real, pues según el color y demás, lo que pasa es que ha habido como, ahora mismo estamos viviendo una ola súper reaccionaria con el tema de la ultraderecha y esto es algo brutal. De hecho, en mi ciudad tenemos el concejal de Seguridad Ciudadana, o sea, el que está a mando el que ordena a la policía, ¿no? Como quien dice, era un nazi de los 90 que pegaba palizas a la gente, ¿no? Entonces, este es el percal en el que estamos ahora mismo, ¿no? El tipo se hizo abogado, tenía un montón de denuncias por palizas, con puños americanos y tal, y se hizo abogado y ahí está de concejal, ¿no? Y esta situación, el tema reaccionario, está en un montonaco de lados de España, lamentablemente, y ha habido una vuelta hacia atrás brutal, ¿no? Con el tema de subvencionar, volver a subvencionar el tema de los toros, por ejemplo, que es como, qué locura, ¿no? Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Un montón de ejemplos se podrían poner y
están los 4 de siempre llevándose los bolsillos, ¿no? Llenándose los bolsillos y la gente de abajo pues intentándolo desde la autogestión y todo esto, ¿no? Lo bueno que tiene, entre comillas, es que la autogestión pues tiene que ponerse las pilas como para, ¿no? Yo tenía un dicho que es como, si no empezamos a hacer entre todas y todos ateneos, a las consecuencias, ¿no? Como en este plan, ¿no? Como si no volvemos a hacer ateneos, ¿no? Como ese punto anarquista, ¿no? Y demás, pues ateneos a las consecuencias, ¿no? Así que, nada, yo creo que ese es el camino. Ahora que usted dice esto de la subvención a los toros, o sea, el Estado pagaba todo lo que tenía que ver con las corridas, hasta los toreros. Bueno, los toreros, lo que sí sé que había era escuelas de tauromaquia y mucha gente vendiendo pues la tauromaquia como arte e incluso fomentando y subvencionando, pero con millonadas, el tema de que hubiera escuelas para formar a gente para torear. Es que es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay gente pues un poco con el tema del maltrato animal y manifestaciones y demás, pero cuesta mogollón. De hecho, Valencia, que es como la tercera ciudad de España, así más grandota, pues estaba uno de los concejales, el concejal de Cultura creo que era un antiguo torero, ¿no? Entonces, bueno, ese es el panorama que hay en muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, también ha habido muchos procesos de censura, de cancelación con todo este tema, de no poder hacer... Hay un poco locura, ¿no? Con un montón de cosas, de obras, de teatro, de qué decir según en qué foro, según en qué... Y bueno, pues son cosas que pareciera que estamos un poco retrocediendo, pero yo creo que esto es lamentablemente algo mundial y que está a nivel internacional cada vez más instaurado, y el tema ese viraje hacia la derecha, ¿no? Y pareciera que vamos a una vuelta de unos fascismos que son nuevos, ¿no? Pero que huelen mucho a eso que pasó hace casi 100 años, ¿no? Así que, bueno, no sé si te he contestado más o menos, pero vale. Sí. ¿Cómo surfeas? ¿Cómo te subís a ese beat? Digamos, porque es algo que vivimos acá también, que era lo que decía. Ajá, y el tema de los peces vendidos. ¿Cómo hizo desde su perspectiva europea? Porque a veces uno dice, no, es que aquí es el tercer mundo, ¿verdad? En Europa es diferente. Pero como gestor, ya no como artista, sino como gestor, ¿cómo surfeas esa ola? ¿Cómo le afrontás? ¿Cómo le rebuscas ahí Sí, porque además de eso, y hay géneros que, o sea, como en todo, hay evolución, pero también ves involución. Yo el otro día estaba conversando con un muchacho de estos que dice que hace rap, cuando lo que en realidad veo que son peleas de gallos. ¿Has visto eso? O sea, se palabrean y se hablan duro, y entonces eso es un género. Y aquí está pesado. Es una vara que ha crecido y proliferado mucho. ¿Qué tienes vos para decirle a estas gentes para que no nos vean entonces con ese ojo? Porque es que o sea, no, el uso de la palabra tiene y encuentra sus límites. No todo tiene que ser tan violento. O sea, yo le preguntaba al maestro, mira, vos has leído, ¿sabes de dónde viene todo este género de pelea de gallos, maestro? Ok, léete Martín Fierro para que entendas entonces de qué se trata. Básicamente este tipo de coplas contestatarias, ¿verdad? Pero en donde más bien el lenguaje era diferente, ¿verdad? No había tanto el conflicto entre dos partes, porque me parece muy forzado que tengas que pelearte, ¿verdad? Casi se me parece mucho a la... yo no encuentro que haya un deporte cuando solo uno lo está jugando, como en la tauromaquia. Vale, ok. Una cosilla. Vale, pues eran dos cosillas, ¿no? El tema de... Bueno, nosotros, por ejemplo, a nivel local tenemos la asociación que se llama Paz Labrando y hemos hecho un montón de cosas, no solo en Ciudad Real, sino en Castilla-La Mancha y también en otros sitios y así. Y bueno, depende un poco de todo, de diferentes instituciones, y no hemos tenido mala suerte, ¿no? Por ejemplo, en el tema local, a día de hoy, aunque esté, por ejemplo, un partido como el PP, que es derecha, y sin embargo está de concejal de Cultura un
pues un tipo que conocemos hace mogollón de tiempo, que a mí personalmente me ha visto un montón actuar y que apuesta por la cultura de otra manera, ¿no? Entonces, pues hemos hecho un montón de veces talleres con ellos y, bueno, pues lo financian de manera bastante digna y hemos podido construir otras cosas, ¿no? Entonces es muy loco porque a veces te encuentras esto, que en administraciones muy conservadoras de repente hay alguien que dice, venga, ok, y que vas casi más a lo personal, porque si yo no tuviera esta relación casi con este hombre que venía de la escuela de artes y que yo lo conozco desde hace un montón de tiempo, que me pilló un libro y un disco hace tiempo y que le gustaba un montón lo que yo hacía, pues bueno, pues a lo mejor no podríamos meter ahí un poco la cabeza, ¿no? Independientemente del color político, ¿no? Entonces, bueno, es un poco estar ahí, pues ahí un poco bregando, ¿no? Y pulseándola y ver qué puede ir ocurriendo, ¿no? Sí que conozco, bueno, hay iniciativas de otra gente que por ejemplo, en Madrid o en Valencia, pues que igual, en base a lucharla mucho y presentar proyectos para el ayuntamiento de un sitio, la institución de no sé qué, y luego aparte autogestión y crowdfunding, por ejemplo, y demás, pues se van sacando cosas, ¿no? Yo pertenezco a la management de David Trashumante, que es un jefazo con el tema de armar festivales, es uno de los principales promotores de festivales de poesía de España y está muy potente con el tema de la ecopoesía, por ejemplo, y al final no sabes muy bien cómo saca el dinero, ¿no? de producir todo para que vaya tanta gente, para generar tantas movidas a nivel de agroecología, de cooperativas, de redes, no solo el evento típico, sino talleres, conferencias, un montón de cosas alrededor de lo rural, alrededor de un montón de conceptos que evidentemente tienen que empezar a emerger cada vez más por el entramado en el que estamos y bueno, pues él siempre me cuenta que hay que lucharla muchísimo y sacar dinero de donde sea, ¿no? Y al final pues pagar dignamente a la gente y a los procesos que se construyen ahí, ¿no? Pero luchándola mucho. Entonces, bueno, es todo un brete, ¿no? Es toda una movida ahí. Sí, total. Así que eso, y bueno, con respecto a lo que comentabas tú del tema batallas y así, sí que es verdad, el tema batallas ha habido freestyle y demás, ha habido como todo una ebullición brutal, ¿no? Y no solo, bueno, también en España, pero vamos, que ha habido como desde que salió la película de 8 millas de Eminem, no sé si fue 2006 o por ahí, 2007, que bueno, que era una peli de un personaje que batalleaba y todo el rollo, y gracias a batallar y todo este tema, pues como que emerge, ¿no? Su figura y tal, ¿no? Se empodera desde ahí un poco, ¿no? Y bueno, pues todo el tema de Red Bull, un montón de batallas, las marcas poniendo un poco la mirada en plan, bueno, pues aquí hay un nicho de mercado, vamos para allá, ¿no? Pero bueno, está también muy interesante el proceso que generó la gente de FMS, que ya es una marca española, pero que está en un montón de lados también de Latinoamérica, que bueno, pues fue gente que venía de las batallas y que empezaron a autogestionar su propia manera de hacer las batallas y de ahí se dispararon un mogollón, subieron un montón. Y bueno, pues a día de hoy hacen unos cálculos y unas cifras y unos dividendos súper potentes y llenan estadios en Perú, bueno, aquí también está bastante potente en San José. Y bueno, yo pues sí que hay gente que se mete en esta cosa, ¿no? Y tiene esta influencia como muy directa y se sienten como muy atraídos, ¿no? Por esta cosa de la sangre, ¿no? De humillar al otro, ¿no? Y ya está y demás. Y empiezan por ahí. Yo sí que creo que es un formato de entretenimiento que puede estar, que está bien, que está chulo, ¿no? Como quien dice, y que puede ser maravilloso que niños o niñas de 12, 13 años de repente estén usando recursos literarios del siglo de oro o cuestiones de ese tipo, ¿no? Me parece que también es interesante, ¿no? Lo interesante sería que no se quedasen ahí, ¿no? Sino que pudiesen un poco
claro, evolucionar, seguir indagando, el hecho de que, bueno, pues si aquí emerge mucho esa movida, pues bueno, pero ¿qué hay aquí, no? Pues está pues la retahíla y hay un montón de cuestiones a nivel de raíz, ¿no? De por ejemplo, la poesía DAF o todo el rollo caribe y demás, o sea, hay un montón de experiencias que tienen que ver con la oralidad, que es como, pues jope, también podemos, ¿por qué no conocer todo esto también, no? Como, bueno, expandir, ampliar miradas y marcos y tal. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que es gente muy joven y como que se quedan un poco en eso, ¿no? Y ni siquiera mucha gente de esa no saben prácticamente o saben muy poquito de la cultura hip hop o de la cultura rap o de, bueno, o tener mínimas nociones de un recorrido, del recorrido histórico, ¿no? De la cultura, bueno, no sé. Ahí hay un debate, pero bueno, es interesante que se llenen estadios a través de la palabra, ¿no? En definitiva, yo creo que sí, como formato de entretenimiento y de ocio. Yo me gustaría, yo pediría mucho más, pues bueno, que la gente se pusiera un poco más las pilas y ya que nos ponemos a elaborar palabra y discurso, pues bueno, vamos a intentar organizarnos de otra manera y vamos a ir a por el que está arriba, ¿no? A humillar al que tienes enfrente o al que está más abajo, ¿no? No. Vamos a gestionar y vamos a construir un relato que realmente, bueno, mueva un poco el cimiento, ¿no? de la estructura para conseguir condiciones de vida mucho más justas y dignas para todas y para todos, ¿no? Pero eso, bueno, no está. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto. Ya. Quietud. Volver a repetir el arrepentir que desquició el esquizo quicio que ves que hizo descripción. Tú vas a la contraria dejando atrás papeldaños. Tal vez tú a la contaría que atrapa peldaños trepidantes. En ti salpica lo estándar que se te pida antes. Así no se aplique hasta andar, ir hacia donde trepen dantes. Y tú en tu cuarto, en cada acta orgullo, todo se apunta. Si se amputa orgullo te coartó el estrépito de esos próceres. El declamo del clamor, repito, si procedes con la fuerza que a Scott Heron pertenecía. Tal vez es que escogieron pertinencia de pertenencia. Démonos prisa, que hay farolas que se echan faroles. Tal vez un asunto así, una ronda de cierre y con la intención de, porque aquí nos quedamos toda la tarde, si fuera el caso, pero si tuvieran que ustedes, desde su perspectiva, desde su trinchera cada uno, Mario y Iván, Dizo, contarnos, o sea, un invitacional al uso de la palabra para la gente, porque lo que viene es la gente joven, la que está haciendo las redacciones con inteligencia artificial. Ok, gracias, Piro. Me la dejó así fuerte. Pero bueno, desde mi trinchera, lo que tengo que decir es que es un poco cliché decir que la poesía salva, pero sí ayuda mucho. Sí es una herramienta no solo literaria, sino humana. Entonces, me he dado cuenta en oralidad poética de eso, de que muchas personas no van a llegar a ser escritores, pero necesitan dónde expresarse y que los escuchen. Entonces, a través de este tipo de poesía donde nadie los va a juzgar, nadie les va a decir que eso no tiene la rima que se necesita o no, es simplemente libertad. Y la poesía para mí es libertad, entonces desde ahí es donde yo la abordo. Y no, yo siento que los jóvenes lo que les falta es llevarles esta poesía que el maestro hizo. Yo aquí estoy en representación de Quinancinga más bien porque yo estoy empezando apenas. Llevar esta poesía que hacemos a la gente, porque cuando me ha tocado llevarlo a colegios y así, no sé si la misma experiencia que le ha tocado a Dizo, los jóvenes quedan como, ¿qué es esto? Yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo. Entonces es eso. Tal vez yo sí me he quitado como esa venda de los profesores de que estos muchachos de hoy en día no aprecian esto, no aprecian lo otro. ¿Por qué? Porque ellos son los culpables de que no lo estén apreciando y de que no estén aprendiendo. Entonces, de ahí, sorry ahí por los profesores que se sienten aludidos, pero es eso. Si nosotros les llegamos con una poesía diferente, con una manera de que ellos se sientan parte de esto y que no fue solo García Lorca el que escribió poesía, es donde vamos a generar realmente un cambio y donde vamos a ver mayores frutos y ojalá más artistas de spoken word. Vale, yo creo que de una manera u otra estamos abocados a la oralidad y a que cada vez procesos comunitarios y colectivos
estén más presentes. No, creo que no nos va a quedar otra con el mundo en el que estamos, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial y todo el mundo digital, pantalla y demás, bebe de un relato, a mi parecer, fantasía, ¿no? Y bueno, pues como si todo eso, el mito del progreso, ¿no? Como si todo eso nos fuera a salvar, ¿no? O bueno, no pasa nada si la tecnología algo se inventará, ¿no? Como para seguir, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al hecho energético y toda esta cuestión, por no ponerme con el tema más de la ecologista y toda esta cuestión, ¿no? Tenemos como unos 8 o 9 tipping points de límites planetarios, que tenemos como unos 6 que ya han sido sobrepasados. En este sentido, creo que la escasez de combustibles fósiles, por ejemplo, que es de lo que bebe, de lo que se nutren nuestras sociedades, a través del mito del progreso y todo el tema, pero la sangre de las ciudades es el petróleo, la electricidad también depende de todo esto, el gas, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Tenemos una serie de cuestiones que lo de la inteligencia artificial no creo que no vaya a haber tanta energía como para mantener eso, para realmente sostener eso. Si la hay, va a haber para 3, 4.000, 5.000 personas, 10.000 personas. Pero el resto de miles de millones de personas en la humanidad nos vamos a tener que poner las pilas a nivel de colectivo, de comunidad, de volver a lo rural, de gestionar nuestras vidas en sociedad de otra manera, y ahí, en esos procesos de consensuar, de llegar a acuerdos, de negociar, está la palabra presente, ¿no? Y está el generar un relato conjunto y generar verdades que nos representen a todas y a todos, ¿no? Yo creo que ese proceso lo vamos a vivir relativamente cercano, ¿no? Tenemos el cambio climático, que ya sabemos lo que está pasando, tenemos el tema de la contaminación, tenemos el tema de los combustibles fósiles, la escasez de materias primas, tenemos la acidificación de los mares, tenemos la desertificación. Yo vengo de España, hay mapas para 2040-2050 que prácticamente está toda España, toda la península ibérica roja, naranja, se salva alguna parte verde por Asturias, por Galicia, pero esto lo tenemos aquí ya, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. En España también tenemos el tema de, bueno, en España hay un montón de sitios, pero todo el tema de los medicanes, ¿no? Huracanes en zonas del Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes cuando de repente no tocaban. O sea, el mundo como está construido creo que le queda relativamente poco y no es que la humanidad se vaya a extinguir, pero sí que nos vamos a tener que encontrar mucho para generar otra manera de colectivizarse y de hacer comunidad. Y en eso la palabra tiene un protagonismo brutal. Que a lo mejor en algunas áreas del planeta, pues como la ciudad esta que querían hacer de The Line, ¿no? En Arabia Saudí, que primero era como para, no sé si era para 5 millones de personas, llevar todas las energías renovables para allá, hacer una macrociudad en medio del desierto. Sí, la línea esto, ¿no? Que era como, no sé si eran 1 kilómetro, 2 kilómetros de ciudad, todo, la mejor tecnología del mundo, todo, millones y miles de millones de euros ahí. Y ahora, bueno, pues de 5 millones que tenían planteados de personas para vivir ahí, ahora el tope son 800.000 personas, porque evidentemente eso no se puede mantener. Aparte, que metes ahí 5 millones de personas, pero ¿y qué haces con el resto de 7.900 y pico millones de personas de la humanidad? ¿Qué hacemos? Ya hay lucha por los recursos. La lucha por los recursos naturales cada vez va a ser más visceral, más encarnizada. Lo tenemos en Gaza, lo tenemos en Ucrania, bueno, lo tenemos en Etiopía, en Sudán, en un montón de sitios, en la gran olvidada que es África y esto, bueno, estamos en un enclave brutal y tenemos ahora mismo el punto geopolítico, los BRICS, bueno, hay una serie de escenarios que bueno, yo sigo mucho todo el tema energético y España está al borde del apagón general, lleva ya meses. Pero eso no se cuenta ni en Antena 3, ni en Telecinco, ni en Televisión Española, ¿no? Y probablemente sabemos cómo está Cuba ahora mismo, probablemente aquí pues pase igual, y eso no nos lo van a contar. ¿Y qué pasa cuando haya apagones? ¿Qué pasa cuando no haya combustibles fósiles y los camiones llenos de comida no puedan ir a los supermercados, la gente que come?
va a haber episodios de colapso, va a haber episodios de reventar. Y ahí, ¿qué hacemos? El claro ejemplo lo tenemos en la pandemia. Muchísima gente viéndoselas en plan, ok, pero si no puedo salir, o cero trabajo, 0 euros, 0 dinero, ¿cómo me las arreglo? En Ciudad Real empezamos un movimiento que se llamaba la RAP, que era, las siglas Red de Apoyo Popular de Ciudad Real, la RAP, y para hacer, pues recogidas de comida, recogidas de dinero para comercio local, para hacer cestas de emergencia para la gente, para que tuviera de comer. Luego todo eso se fue agrandando, cogemos un local, pues todo el tema de grupos de agroecología, cada vez transitar más hacia lo local, depender menos de los combustibles fósiles. No puede ser que yo en Ciudad Real me esté comiendo un aguacate de Perú lo que ya sabemos, ¿no? Estamos en unos enclaves en los que, que vamos a pasar años en los que vamos a tener episodios así, no de una semana ni de 2. A lo mejor pueden pasar meses sin luz. ¿Y qué hacemos? ¿Y de qué comemos? Y por no hablar del tema hospitales, el tema salud. O sea, hospitales sin luz, por ejemplo, ¿no? Que ¿cómo nos lo movemos? O sea, esto, yo creo que ahí precisamente, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos? El Estado no nos va a salvar. Solo el pueblo salva al pueblo, y esto es así. Entonces, o nos ponemos las pilas en construir dinámicas mucho más horizontales, o lo que venga de arriba desde la jerarquía autoritaria va a ser más control, y va a ser ejército en las calles, y va a ser, no, aquí racionamos la comida, por ejemplo. Y en eso yo creo que estamos. Perdonad la nota un poco colapsista, ¿vale? Pero sí, total. No, muy interesante lo que desató la pregunta de Piro. Y ya para cerrar, yo concuerdo también con Diso. Siento que la inteligencia artificial es una herramienta, pero nunca va a superar y lo que tenemos hoy aquí, ¿verdad? Sentarse a hablar con un grupo de personas y estar seguro que lo que uno pregunta o comparte va a generar una reacción de un ser humano. Digamos, yo que he usado un poquillo eso, también me he dado cuenta que uno se da cuenta que a esto de la inteligencia artificial hay una persona o hay un grupo de personas hegemónico que le está alimentando para que sigan una agenda, que es lo que me explicó Diso. ¿Y cuál es esa agenda? Bueno, hay que seguir consumiendo combustibles fósiles, hay que seguir con las criptomonedas, hay que seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y yo me di cuenta de eso porque le hice una pregunta de un tema que está muy en boga ahorita, y la máquina me decía que sí era posible, algo que no es posible, y yo le traté de refutar y seguía en eso. Y lo otro, y ya para cerrar, ¿verdad? Y no divagar mucho, de que mucha gente piensa, ¿verdad?, que como lo pintan en la tele, que la inteligencia artificial es como una panacea, que usted le dice, hágame el plano de una casa, que los planos, qué sé yo, cuestan $1,000, $2,000, y la máquina le va a tirar los planos y le va a tirar todo lo que usted necesita. Y siempre le va a pedir información. O sea, si uno no tiene toda la información, la máquina es estúpida, no hace nada. Entonces, volviendo a lo que desató este podcast, ¿verdad? Que es esto de la oralidad, la poesía, el rap. Siento que jamás va a ser lo mismo sentarse frente a una máquina, esperar que le haga un poema, que a ir a un taller de poesía o de rap, de hip hop, a intercambiar y llenarse de las experiencias de otras personas, ¿verdad? Porque siento que la literatura, la poesía, el rap, el hip hop es más que esperar que una máquina le resuelva uno algo, ¿verdad? Es las experiencias de vida que uno tiene, y una máquina no tiene nada. Si la desenchufan ya murió. Entonces eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? Y Piro Soto, para que tire el cierre. Llevamos poquito más de 1 hora. Sí, no, como les decía antes, uno empieza a hacer esa serie de preguntas porque las tiraste para arriba todas, pero tal vez no sea un objetivo de uno o en este mismo podcast, ¿verdad? Sino que son cosas que el tiempo, son cosas que con palabras, son cosas que de repente con
con esa armonía que da el concilio conversado, y vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? O sea, que si la Tierra es plana, que si se acaba en Alaska, que si esos huracanes son provocados o no. Hay mucho hilo para cortar aquí, hay muchas preguntas, no pretendíamos responderlas todas porque la ocasión era pues celebrar la presencia de un gran representante de este género, spoken word, y bueno, muy, muy contento. Yo creo que se logró el objetivo, por lo menos de mi parte muy contento, después de 10 años de no saberte, ¿verdad? Una cosa es tener así alguna comunicación por aquí, por allá, mira que un contacto, que esto, que lo otro, pero ya estar de frente es otra cosa, y agradecido con Diso y con Mario por la oportunidad y el tiempo. Para Radio Pachuco podría quedarse uno corto de dar las gracias, cuando en realidad no es un favor sino un honor estar aquí con ustedes, señores. Nada más les cedo el micrófono a los amigos para que también puedan despedirse. No, pero bueno, gracias a todas. Es un honor, de verdad. Gracias por tomarme en cuenta. Porque yo veo el nivel de Diso y digo, bueno, hoy venía un poco nervioso y decía ¿qué será la cosa, verdad? Pero gracias por reconocer el trabajo que humildemente he estado haciendo, y inspirado siempre por personajes como Diso. Pues bueno, mil gracias por el espacio, por el momento, por el encuentro, y bueno, como decía en el taller, la sensación de gratitud, ¿no? Que es la gran actitud, ¿no? Que hay que tener. Y me siento, bueno, con múltiples experiencias me siento muy, muy agradecido y agrandecido, ¿no? Como que estoy muy ancho, ¿no? Entre comillas, y bueno, pues esto es un espacio más que me hace sentir así. Así que nada, mil gracias por el momento. Nada más dejarles claro el siguiente listado de patrocinadores, algunos más presentes que otros, para lo cual le pido que nos lo recuerde, Valdo, por favor. Bueno, este espacio es posible a Nacional Skateboards, al Instituto Cuántico Costarricense para la Investigación Internacional, a Randy Parker Coffee and Skate Shop, a FG Arquitectura, Bioextractos for Life, yo creo que ya esos son todos, y a Cannabis Airlines, claramente. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este podcast, y hasta la próxima. Buenas tardes.